Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Este es Francisco Monroy, pastor del Ministerio Hispano de Owasso First Assembly, Owasso First Assembly Hispano, OF Hispano. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy vamos a estar revisando la sesión número 32 de Segunda de Corintios. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Un gusto tenerles con nosotros. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, que por ti es que nosotros estamos el día de hoy aquí delante de ti. Gracias, Jesús, por el sacrificio de la cruz que nos abrió las puertas y el camino hacia el Padre. Te damos tantas gracias, Jesús, porque fue por tus llagas que nosotros hemos sido sanados, dice la palabra. Fue por ese sacrificio que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Fue por ese amor que tú nos tuviste, que nosotros podemos ahora disfrutar del beneficio de la vida eterna, siendo nosotros, o habiendo nosotros merecido el castigo. Te damos gracias porque, como dice la canción, como oveja fuiste al matadero y en silencio sufriste nuestro castigo. Y gracias, Jesús, porque fue a través de ese amor, a través de esa invaluable gracia y misericordia que nosotros hoy podemos reunirnos aquí a alabarte y adorarte. Te pido, Espíritu Santo, que controles tú la sesión de hoy. Que seas tú quien te muevas, quien nos hables, quien ministres hoy. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de recibir todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Disponga su corazón ahora, hermano. Vamos a tener un tiempo de adoración. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Cordero de Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer.
arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. 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 Sí, Señor, te bendecimos, poderoso. Señor, levanto delante de ti, Señor, a mis hermanos. Señor, sabemos que además de toda la preocupación de la pandemia, Señor, que ha traído esta temporada, Señor, estos últimos meses, Señor, ha venido también enfermedad y ha venido también frustración y desesperación. Te pido, Señor, que tu mano poderosa, que tu sangre poderosa se derrame sobre cada uno de mis hermanos el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que toques la vida del hermano Rey, Señor, que el día de hoy, Señor, recibí reporte de un derrame en su ojo. Te pido que toques ese ojo, Señor, que sea completamente restaurado, completamente sanado, Señor, que sea completamente traído a la normalidad, Señor. Restaura el tejido, Señor. Te pido, Dios, que ese derrame sea absorbido completamente, Dios, y que su visión no sea afectada, Señor, que la salud y la integridad de su ojo queden perfectas, Señor. En el nombre de Jesús. Levanto, Señor, también a la hermana Onilda, Señor, y a la hermana Leslie, que están enfermas, Señor. Te pido, Señor, que toques a la hermana Onilda, Dios, en particular. Señor, que la sanes, Señor, que ese problema que ha traído, Señor, de mareos, de dolores de cabeza, Señor, que tú, Dios, toques hoy su cuerpo, Señor. Que un toque especial, Señor, caiga sobre de ella hoy. De modo, Señor, que esa salud, esa sanidad, Dios, de la que habla tu palabra en el libro del profeta Isaías, Señor, que por tu llaga somos sanados, que esa sanidad, Señor, sea derramada sobre de ella, que quede completamente sano su cuerpo, Señor, y cualquier efecto e influencia externa, Señor, del enemigo que esté afectándola, que esté deteniendo, Señor, su salud, su sanidad, te pido en el nombre de Jesús que sea eliminada, Señor, en el nombre de Cristo. Y que su salud sea restaurada, Señor, a una salud perfecta, a una salud llena, a una salud, Señor, completa en el nombre de Jesús. Te pido por Leslie que también la toques, Dios, en el nombre de Cristo. Señor, sana su cuerpo, cualquiera que sea la enfermedad, Dios. Te pido, Dios, que tú traigas sobre de ellas la paz, Señor. La seguridad, que tú estás en control de todas las cosas. Señor, toca también a José, el hijo de Lili. Señor, dale salud también. Señor, dale estabilidad. Te pido en el nombre de Jesús que tu paz descanse sobre de él, Señor. Señor, que tu espíritu le traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que toda obra del enemigo, igual que obre en esa familia, Señor, que sea destruida en el nombre de Jesús. Bendice a Lili y a Jairo, Señor. Bendice, Señor, a los hijos y nietos, Señor, de ella, en el nombre de Jesús. Tenlos, Señor, en
en tus manos, en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Qué bueno tenerles a las familias, al Dierna, que estoy viendo que están con nosotros. Mañana es el Día del Niño, así que mando felicitaciones anticipadas a Dalia y a todos los demás niños que nos están viendo hoy. Es un gusto para mí ser el líder de una iglesia que tiene niños por todos lados. Los niños no solamente son el futuro de este mundo, pero son también el ejemplo que tenemos que seguir. La palabra dice que tenemos que ser como un niño. Y a todos los adultos que tengan corazón de niño, como dice la palabra, también les mando una felicitación por el Día del Niño. Y pues bueno, tengo buenas noticias. Después de una reunión que tuvimos durante el día de ayer con el pastor Bruce y el resto del staff de la iglesia, se llegó al acuerdo de que para el día 17 de mayo, domingo 17 de mayo, es el primer día en que nos vamos a volver a reunir presencialmente. Esta es tentativa, es una fecha tentativa. Estamos esperando a ver qué es lo que ocurre alrededor y con toda la cuestión de la pandemia. Esperamos que todo lo que viene sea para beneficio, pero si Dios quiere, todo va bien. Tentativamente, el primer domingo que nos vamos a poder volver a ver cara a cara, usted y yo, va a ser el día 17 de mayo. Así que vamos a orar para que no se siga regando el virus horrible y para que podamos nosotros juntarnos nuevamente. Va a haber algunas restricciones, como por ejemplo las sillas, vamos a tenerlas que poner separadas a una distancia considerable para que no vaya a haber ningún tipo de contagio. No nos vamos a poder saludar de mano, ni abrazo, ni nada, así que vamos a tener que guardar compostura por un ratito más, pero gracias a Dios ya empezaron a llegar las noticias que vamos a podernos volver a ver. Saludos a la hermana Irma que nos está viendo también. Saludos a toda la familia Ramírez y por favor mándale felicitaciones a todos los niños en la casa por el Día del Niño que es mañana. Un gusto tener tantos niños que felicitar. A lo mejor no les podemos dar regalos a todos, pero podemos mandarles felicitaciones. Y bueno, entonces prepárese tentativamente el 17 de mayo nos vamos a poder ver allá en la iglesia otra vez. Váyase preparando, prepárese también por si llega a decirnos el gobierno que siempre no. Ya sabe que usted que uno pone, Dios dispone y luego pues puede llegar a pasar algunas otras cosas. Bien, pues si usted tiene preparado dejar diezmo o ofrenda el día de hoy, lo puede hacer a través de tres maneras: a través de owasofirst.com, lo puede hacer a través de la aplicación de Owasso First Assembly en su teléfono o en su tableta, lo puede hacer también a través de Text to Give, texteando la cantidad que usted quiere dar al número 84321. Y pues bueno, si tiene usted su Biblia a la mano, vaya preparándola. Yo por acá la tengo conmigo. Vamos a revisar hoy nuestra sesión número 32 de 2 de Corintios y las citas que vamos a revisar hoy son 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a revisar los versículos 11 al 18. 2 de Corintios 12, 11 al 18. Vayan preparando la cita por ahí. Voy a hacerles la pregunta de apertura, la pregunta de inicio. Y la pregunta dice: ¿alguna vez ha intentado mostrar su amor por alguien, pero la persona lo tomó de forma completamente diferente? Tengo historias que contar. No me gustaría ocupar tiempo para contar las historias, pero si a usted le da curiosidad me puede preguntar después. Hay una historia en particular que me dolió muchísimo, porque la forma en cómo lo tomó la otra persona fue una manera absolutamente absurda, una manera absolutamente ridícula, y no entiendo por qué o cómo fue que pudo haber entendido de la manera equivocada el mensaje, pero bueno.
No voy a dar nombres, no voy a dar la historia porque es una historia que seguramente si la persona que estaba involucrada en la historia la escucha, se va a dar cuenta que es ella. Entonces voy a omitir esa parte, pero la dejo para su reflexión. ¿Alguna vez ha intentado mostrar su amor por alguien, pero la persona lo tomó de forma completamente diferente? Piense en esta pregunta y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 12, en el versículo 11. Dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Dice la autora en el texto del material, dice, ya nos estamos acercando al final de este libro. Hemos visto cómo la carta de Pablo fue para una iglesia en la ciudad, escrita en debilidad, con un corazón abierto, y se trató de cómo todo puede ser cambiado porque Jesús ya ha hecho todo nuevo. Vimos que el Evangelio es realmente aplicable a nuestras vidas y cómo Cristo es fuerte en nuestras debilidades. Vimos a Pablo mantener un corazón abierto a pesar del dolor, porque nada fue más importante que los corintios siendo transformados por el poder de Jesús, y no importó a Pablo si fue lastimado en el proceso. Ahora vamos a ver un fin particularmente relacional en la carta de Pablo. Hay veces que la gente agota nuestra paciencia, prueban todos los límites. Cuando pensamos bien y quitamos nuestros ojos de la frustración por un momento, nos damos cuenta de que Dios realmente ama a esta gente si nos está pidiendo que nos agotemos así. Hay una cosa más desalentadora que cuando la gente a quienes estás sirviendo te dicen que piensan que alguien más ministra mejor que tú. Después de todo lo que Pablo hizo para los corintios, algunos habían abandonado su liderazgo por el de los superapóstoles, entre comillas. Esto tenía que romper el corazón de Pablo personalmente, pero fue aún más preocupante cómo podría destruir a la iglesia. Durante el inicio de la iglesia, señales, maravillas y milagros revelaron el poder de Dios y fueron prueba de la autoridad espiritual de los apóstoles. Dice Hechos 14, 8 al 15, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado, así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo de entre la gente, mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Pablo proveyó prueba sobrenatural de ser apóstol en muchos lugares, pero no siempre convenció corazones dudosos. Como podemos ver de los disidentes en Corinto, a pesar de lo que Pablo les mostró, algunos siguieron a los apóstoles falsos.
Tal vez usted ha pensado, si tan solo pudiera hacer un milagro para fulano, creería. A veces quisiéramos poder demostrar nuestra fe con una obra sobrenatural que dejaría todo sin duda de la realidad del Evangelio. Sin embargo, después de que Jesús hizo milagros entre los judíos, muchos todavía no creían. Aunque quisiéramos mostrar un milagro para probar el Evangelio, la forma que amamos y mostramos el fruto del Espíritu son las mejores pruebas. Considere qué tan efectivo es nuestro testimonio cuando estamos contentos en el Señor en abundancia o en escasez, cuando amamos unos a otros sin egoísmo, cuando perdonar no tiene sentido pero lo hacemos de todos modos, cuando confiamos en la soberanía de Dios en medio de dificultades y cuando nos regocijamos en realidades de nuestra esperanza en Cristo. Aunque jamás debemos dejar de creer en el poder milagroso de Dios, tampoco debemos olvidar que nuestro amor puede ser la prueba más grande del Evangelio. Una de las quejas principales de los corintios fue que Pablo no aceptó apoyo financiero de ellos. Tomaron esto para decir que fueron inferiores a las otras iglesias, cuando en realidad Pablo no quiso serles más carga. Deberían haberse sentido más amados, no menos. Este problema va más allá al apoyo de ministro. Revela problemas de control y de comparación. Pablo fue tan desinteresado en servir a los corintios que no supieron cómo tomarlo. Es como si quisieran ganar su amor y ministerio. A veces no sabemos qué hacer cuando alguien nos sirve de forma desinteresada, cuando alguien quiere nuestro corazón y no nuestros recursos, cuando da sin buscar algo de regreso. Aquí es donde puede hacer incómodo a nuestro orgullo y sentido de independencia. Queremos ganar el amor y afecto, lo cual realmente no es amor. A lo mejor somos más como la iglesia de Corinto de lo que nos damos cuenta. Vamos a leer los versículos 17 y 18 de 2 Corintios 12. Dice, ¿pero cómo? ¿Acaso de alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. A lo mejor no entendemos completamente el sacrificio que era para Pablo mandar a algunos de sus amigos y compañeros de ministerio más cercanos para visitar a Corinto. No solo faltaría su compañía diaria, sino que no sabía qué les esperaba ni pudo controlar su destino. Compartir el Evangelio puede traer gran gozo, pero también trae grandes sacrificios. Puede ser que tiene que dejar ir a algunos a quienes ama para que vayan a completar el llamado de Dios en su vida, o que usted mismo tenga que ir. Los dos requieren de fe. Vamos a tomar un momento para revisar nuestras relaciones y fijarnos que no estamos agarrados de ellas demasiado fuerte. No queremos negar una asignación de Dios porque no podemos soltar a alguien. Tampoco queremos bloquear a nuestros amados de completar el llamado de Dios en sus vidas por nuestro egoísmo. Cuando soltamos a los que amamos para seguir el liderazgo de Dios, a veces significa que estamos separados físicamente. Muchas veces requiere otro tipo de sacrificio. Puede ser que su pareja gane menos en otro trabajo, un amigo que está trabajando más en una oportunidad de ministerio, un mover que sería un reto, pero buen reto para sus hijos. Al fin de cuentas, la gente que amamos es más bendecida cuando los soltamos a ellos al Señor, y también lo somos nosotros. Y aquí les van las preguntas de opinión. Y bueno, de hecho, antes de entrar a las preguntas de opinión, es importantísimo considerar esto que acabamos de hablar. De hecho, hablamos un poquito de eso el domingo pasado y días anteriores, porque muchas veces nos enfocamos nosotros en las relaciones, en qué puedo sacar de la relación, o a veces ni siquiera pensamos en qué puedo sacar de la relación. Estamos pensando en agarrarnos fuertemente de una relación que muchas veces nos va a frenar a nuestro llamado en Dios. Fíjense, es muy importante esta parte, porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, vamos a pensar cuando Billy Graham empezó su ministerio, que fue un ministerio que trajo cruzadas impresionantes de evangelismo y mucha gente conoció al Señor a través de él? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de escuchar el llamado de Dios, él hubiera escuchado a lo mejor una chica que le gustó, una novia o lo que fuera, y esa persona, aún conociendo de Dios, lo hubiera frenado? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho, no, pues
Eso que tú estás diciendo es demasiado para ti, hombre. Tú no eres tanto, no eres un orador importante, no eres un predicador famoso. Yo creo que el mundo no sería el mismo. Habría tanta gente que no hubiera conocido de Cristo porque no hubiera llegado nunca a ellos la verdad a través del evangelismo de Billy Graham, por ejemplo. Y ponga la vida de quien usted quiera. Vamos a pensar en cantantes importantes. Vamos a pensar, por ejemplo, en el hermano Marcos Witt, que ha dado mucha música al mundo cristiano. Dios le ha dado muchísimas canciones para compartir con nosotros, para utilizarlas para bendición de la iglesia y para adoración a Él. ¿Qué hubiera pasado si su esposa, en lugar de decirle, va Marcos, vamos a darles duro para adelante, y en lugar de orar por él, lo hubiera desanimado y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Marcos? Yo no creo que esto es para nosotros como familia, y yo creo que no es para ti siquiera, yo creo que estás escuchando mal el llamado de Dios. Yo le voy a decir, cuando mi señora y yo nos íbamos a casar, ocurrió que una persona en particular estuvo desanimándonos muy fuertemente a casarnos. Estuvieron diciéndonos todas estas cosas que no eran ciertas acerca de nosotros dos, y venían y nos decían, ¿sabes qué? Es que no están escuchando a Dios ustedes, no están realmente entendiendo lo que Dios les quiere decir. Ustedes no se pueden casar, eso no es la voluntad de Dios para ustedes. Si hubiéramos escuchado esa voz, no nos hubiéramos casado. Yo probablemente hubiera continuado viviendo una vida de frustración, una vida de deudas, una vida de desánimo. Incluso probablemente hubiera terminado en un lugar muy desagradable, o hubiera terminado perdido de alguna forma. Me hubiera separado completamente de la palabra de Dios, muy probablemente. Es muy importante que nuestras relaciones sean relaciones que nos impulsen adelante, pero todavía más importante es que nosotros no nos agarremos y nos afiancemos de las relaciones, sino que pongamos a Dios primero y analicemos qué es lo que nos va a traer esta relación. Por seguir esta relación vamos a dejar atrás el Evangelio, por seguir esta relación vamos a ignorar lo que Dios nos está hablando, o si yo suelto esta relación voy a alcanzar el llamado de Dios para mi vida. Muchas veces tenemos que dejar las relaciones ir. Y lo dicen mucho de broma, ahora utilizan mucho de broma incluso para los memes en internet y videos raros, que la pareja tóxica, ¿no? La pareja tóxica es precisamente eso. Un agente tóxico es un agente, o un elemento tóxico es un elemento que va a causarle daño a usted y va a causarle daño a diferentes áreas de su vida. Una persona tóxica es una persona que va a causarle daños en diferentes áreas de su vida también, y es una persona que le va a alejar muy probablemente de la vida eterna y de la vida plena que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Jesús. Ahora sí vamos a las preguntas, ya que me rodea un poquito ahí. ¿Cuál fue la contención principal que tuvieron los corintios con Pablo? ¿Qué cree usted que fue el problema principal que tuvieron los corintios con Pablo? El punto central, y yo hice ese silencio para darles a ustedes una oportunidad para poner notas si querían hacerlo. El asunto principal que trataron los corintios es, y lo platicamos en un par de lecciones atrás, es que para ellos el hecho de que Pablo no aceptó ayuda financiera de parte de ellos fue absoluta y totalmente una aberración. Porque hay que recordar que los corintios en particular tenían esta tradición o esta costumbre de pagarle a la gente para que viniera a hablarles y para que viniera a darles información y darles pláticas y etcétera. Y ellos pensaron que podrían también comprar el favor de Pablo para que estuviera él haciendo eso para ellos. Ahora, ¿cómo cree usted que pudieron haber utilizado los corintios el apoyo financiero que estaban dándole a Pablo para controlarlo? Porque ese era uno de los problemas enormes, ¿verdad? Ese fue el problema principal de los corintios para con Pablo. Ahora, ¿cómo cree que ellos pudieron haber utilizado esa situación del apoyo financiero para Pablo para utilizarlo como un medio de control?
Bueno, aquí le va. Si no se le había ocurrido, le voy a dar una pista impresionante. La cuestión con el apoyo financiero, ellos lo hubieran podido utilizar como un arma de control de la siguiente manera. Mejor me quito el chicharo porque de todos modos está acá y cae. El apoyo principal o el apoyo financiero lo pudieron haber utilizado de una manera negativa. Lo pudieron haber utilizado de forma que controlara lo que Pablo iba a decir, lo que Pablo iba a hacer, lo que Pablo iba a argumentar, etc. Ellos pudieron haber sentido que tenían cierto derecho o cierta libertad de controlar lo que Pablo hablaba, lo que Pablo decía, a dónde Pablo iba, por el simple hecho de que ellos estaban pagándole. Hay que recordar lo que acabo de decir, que ellos le pagaban a oradores para que vinieran a hablarle al pueblo. Y a través de ese pago que le hacían a los oradores era que ellos podían tener control en cierta forma sobre lo que ocurría con ellos. A qué horas hablaban, dónde hablaban, de qué hablaban, etc. Según el versículo 23, ¿cómo se sintieron los corintios que se comparaban con respecto a las otras iglesias? Basado en el hecho de que Pablo había recibido apoyo de las otras iglesias, pero no de Corinto. Dice el versículo 13, lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Aparentemente, y lo acabamos de platicar hace unos minutos, para los corintios fue una verdadera aberración, fue una ofensa tremenda el hecho de que Pablo no les hubiera cobrado nada, no hubiera aceptado el apoyo económico de parte de ellos. Cuando alguien malentiende su amor puede ser muy doloroso y lastimante. La forma de responder de Pablo fue muy diferente. ¿Cómo respondió Pablo? ¿Cómo respondió Pablo a pesar de todo este rompedera de corazón que le estaban haciendo a los corintios? Bueno, Pablo no reaccionó de una manera violenta ni reaccionó de una manera enardecido. Lo que hizo fue escribirles una carta reanimándolos y recordándoles cuánto los ama y mostrándoles qué es lo que él ha hecho para demostrarles a ellos su amor. Él no se sintió mal, se sintió mal, pero él no reaccionó de una manera negativa hacia ellos, por el contrario. Buscó reafirmar el amor que tiene por ellos de una manera escrita a través de su carta. Ahora, cuando vemos esta forma de Pablo utiliza la forma de hablar directamente en cartas y reafirmarlos y les compara en cierta manera, que no es la mejor forma, pero lo tiene que hacer porque al final de cuentas hay que recordar que era una costumbre de los corintios el estar haciéndole, ¿cómo se llama? El estar presumiendo de todo, etcétera. Entonces, Pablo utiliza presunción, Pablo utiliza la reafirmación del amor que siente por ellos, pero entre otras cosas, una cuestión que me impresiona mucho de su forma de reaccionar es decirles, ups, perdónenme por no haberles sido carga a ustedes. Perdónenme por no haberles costado nada. Me llama mucho la atención porque hoy en día es muy diferente la forma de pensar de la gente, ¿no? La forma de pensar ahora es pues, lo que me cueste lo menos posible. De hecho, les voy a platicar una historia muy, muy interesante en este aspecto. Tiene algo que ver, probablemente no el 100%. Estaba reuniéndome en una iglesia en México hace muchos años. Y en esta iglesia, uno de los pastores de la iglesia estaba hablando sobre invitar a un conocido cantante cristiano a predicar. Y su intención era invitarlo a predicar, pero tenía doble propósito la invitación. Él hizo el comentario, no, es que si lo invitamos a dar un concierto nos va a querer cobrar como a precio de oro. Dice, en cambio, si lo invitamos nada más a predicar, solo hay que pagarle los viáticos. Dice, así que lo invitamos a predicar y pues ya estando aquí, pues igual ya le pedimos que se eche una o dos canciones, ¿no? Y me dejó pensando muy seriamente en ese punto y me quedé, Dios mío, pero ¿a qué punto hemos llegado? Que la iglesia no quiere ser bendición para otro ministro que está viniendo desde lejos, porque este pastor había que traerlo desde
desde Estados Unidos hacia México y había que hacer el gasto completo. Entonces me dejó pensando, bueno, ¿por qué somos tan ruines, no? Nos estamos pareciendo a quién. Los corintios eran al revés, ellos querían que Pablo les cobrara por estar ahí. Claro, tenía su doble efecto ahí también, ¿no? Ahora, ¿qué es más fácil para usted? Perdón, ¿qué es más difícil para usted? ¿Qué es más difícil para usted? ¿Gastar su dinero y recursos en alguien o dar de sí mismo a usted? O sea, el dar dinero a alguien o el estar usted orando por alguien, dedicándole tiempo, dedicándole esfuerzo, dedicándoles horas, sufrir corazones rotos, sufrir heridas, sufrir palabrerías, sufrir problemas. ¿Qué es más difícil? ¿Pagar la cuestión económica o sufrir? Aquí le van las preguntas respecto al tema de hoy y voy a cerrar con estas preguntas. Son varias, pero me voy a ir rápido para que usted tenga unos minutos ahí también de regreso. Dice, Pablo menciona 3 pruebas de que era un apóstol. ¿Cuáles son estas 3 pruebas? Bueno, estas 3 pruebas él las menciona al principio del pasaje que leímos. Dice que él hizo señales, maravillas y milagros. Ahora, según Hechos 14, 8 al 15, Hechos 14, 8 al 15, Pablo y Bernabé están en Listra. Leímos este pasaje también y dice ahí el pasaje cuál fue la reacción negativa que pasó en Listra después de que sanaron al hombre cojo. Bueno, esa es una de las varias, de los varios pasajes donde habla de que los consideraron a Pablo en particular Dios. Una vez fue en Listra, la otra vez fue cuando naufragó el barco y estaban en la isla de Malta. Y si no mal recuerdo hay por ahí un par más, pero esta fue muy conocida porque los consideraron dioses, pensaron que Zeus, que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes. Muy interesante. Según el versículo 15, ¿cuál era el reto de Pablo y Bernabé? El reto de Pablo y Bernabé en ese versículo 15 de Hechos 14 fue que ellos conocieran al Dios viviente. Ellos querían entregar el mensaje de salvación completamente a la gente en Corinto. Así que ellos estaban tratando de utilizar la misma cultura griega para entregar el mensaje de salvación. Y hay un punto muy interesante ahí porque Pablo utiliza fuertemente la cultura griega cuando les habla sobre todo cuando dice que pasó por fuera por la calle y encontró altares a varios dioses y le llamó la atención uno que era un altar que estaba construido al Dios no conocido y él utiliza ese Dios no conocido para entregarles el evangelio. Pablo era muy, muy inteligente en ese aspecto. Pero su propósito principal, según el versículo 15 de Hechos 14, es que conocieran al Dios viviente. Ahora, leyendo Juan 13, 34, 35 y Gálatas 5, 22 y 23, ¿cuáles son las características que muestran al mundo que somos discípulos de Jesús? Y bueno, si nos vamos al pasaje de Juan específicamente, una de las cosas que nos está diciendo este pasaje en particular es que nosotros vamos a ser reconocidos como discípulos de Jesús si nosotros nos amamos unos a otros. Y creo que esta palabra se ha repetido infinidad de veces en estas últimas semanas que hemos estado escuchando palabras acerca de tirar el equipaje que no nos sirve y recoger el equipaje que Dios nos está poniendo. Y además en Corintios lo hemos leído también una infinidad de veces. Nosotros vamos a ser reconocidos como discípulos de Cristo en el momento en que nosotros demostremos amor unos por otros. Y el pasaje de Gálatas 5:22 nos está hablando prácticamente de demostrar el fruto del Espíritu. Gálatas precisamente nos está dando los frutos del Espíritu. Ahora, siguiente pregunta. Pablo se esforzó a no ser una carga para los corintios. Ahí una carga está en blanco. Pablo estaba esforzándose por no ser una carga para ellos. Él ya estaba recibiendo apoyo de otras iglesias y él no quería ser carga a los corintios. Pablo no quiso cobrarles a los corintios por su ministerio. ¿Cómo utilizó la imagen de padres e hijos para demostrar esto? Esto está en el pasaje que leímos al principio y
está justamente en el versículo 14, en la última parte del versículo 14. Dice, después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario. Así que esta pregunta se contesta, los hijos no proveen para los padres. Siguiente pregunta, dice, en el versículo 14, Pablo dice que no sería qué. Que no quería qué. Pablo dice que no quería qué, sino en vez qué otra cosa quería. Y el versículo 14 dice que no quería las cosas de los corintios, no quería el dinero de los corintios. No quería lo que tienen los corintios. Él quería simple y sencillamente a los corintios. Y lo dice tal cual, los quiero a ustedes. ¿Cuál fue la doble bendición que Pablo les ofreció? La doble bendición que Pablo les ofreció fue a sí mismo y todo lo que Pablo tenía para hacer de ellos. Pablo no solo gastó sus recursos y se gastó a sí mismo en amar a los corintios, sino que sacrificó algo muy personal. ¿A quién mandó Pablo a Corinto en su lugar? Usted lo puede encontrar en los versículos 17 y 18. La respuesta a este es a Tito. Tito era un muy querido amigo de Pablo y lo mandó a él para representar a Pablo en esa diligencia. Ahora vámonos a la reflexión personal. La reflexión personal es una tareita que le dejo para que usted medite durante el resto de la semana y hasta la siguiente sesión de 2 de Corintios. Dice, piense en alguien que no conoce a Jesús. ¿Cómo puede usted vivir de forma que su vida sea la prueba de Jesús para esta persona? Hay muchas maneras. Esta época de la pandemia nos ha abierto los ojos a muchas cosas que tenemos nosotros que darnos cuenta, pero también ha abierto una infinidad de oportunidades. Si usted utiliza una oportunidad, aunque sea pequeña, ¿qué puede usted hacer para que la vida de usted le muestre a la otra persona el verdadero evangelio? No predicarles con palabras, predicarles con hechos. ¿Qué puede usted hacer? Ahí le va una pregunta de reflexión. ¿Hay barreras que le bloquean de recibir amor y amistad sin condición? ¿Qué pasos puede dar para recibir libremente y con gracia lo que se ofrece sin intentar ganar amistad, compararlo a otras relaciones o caer en codependencia? En pocas palabras, ¿qué barreras tiene usted que le están evitando recibir amor y amistad sin condición? Y por el otro lado, ¿qué pasos puede tomar usted para poder recibir libremente y con gracia lo que le están ofreciendo sin caer en codependencia y sin intentar ganar amistad o compararlo con relaciones que no sean esta misma, con otras relaciones? Ore esta semana y pídale al Espíritu Santo que le revele si hay alguien de quien usted esté agarrado o aferrado demasiado fuerte. Si la hay, ore por la gracia de soltar a esta persona al Señor, liberando a los dos de ustedes para hacer el trabajo que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, básicamente, esta tarea de orar es orar para que el Señor le muestre si usted está en una de estas relaciones en las cuales usted está aferrado a alguien más y por el estar aferrado a esta persona, usted o la otra persona están afectados en cuanto a no poder cumplir el llamado de Dios para sus vidas. Ore a Dios y pídale que le ayude a liberarse y a liberar a la otra persona. Es importantísimo que nuestras relaciones no nos causen dependencia. Nosotros no debemos ser dependientes de nuestras relaciones, dependientes de la otra gente. Debemos ser nosotros dependientes directos de Dios y llevar una relación con la gente que sea saludable, que sea sana. ¿Por qué no me acompaña? Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por la dirección que tú nos estás dando. Te doy gracias, Dios, porque nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y nos has permitido aprender de la palabra, Señor, que se ha puesto enfrente de nosotros. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que si mis hermanos o yo el día de hoy, Señor, estamos en una relación
codependiente con otra persona, que nos ayudes, Señor, a liberar a esa persona y a ser liberados nosotros, de manera que podamos nosotros y esta otra persona, Señor, escuchar tu llamado, atender el llamado y cumplir el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra. Te pido, Señor, que tú te muevas en la vida de cada uno de nosotros, que tu Espíritu, Señor, nos revele aquellas cosas que están incorrectas en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a corregir nuestro rumbo de forma que podamos llegar directamente a ti sin ningún tropiezo y sin ningún problema. Levanto delante de ti a mis hermanos y a mis hermanas el día de hoy. Bendíceles, bendice, Señor, a sus hijos, a los que tienen nietos, bendice a sus nietos también. Y te pido, Dios, que tú les des dirección, sabiduría, inteligencia, de manera, Señor, que podamos seguirte a ti sin ningún tropezón, sin ningún contratiempo, sin ningún peso que nos esté jalando hacia abajo. Ayúdanos, Dios, a cumplir el propósito. Ayúdanos, Dios, a entender el propósito. Pero más importante aún, ayúdanos a vivir en una dependencia total de ti. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias porque nos contestas. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor, por nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le agradezco nuevamente que me haya acompañado el día de hoy. Le invito a que vuelva a acompañarnos el día domingo a las 10:30 de la mañana por este mismo canal. Pásela muy bien el resto de su semana. Que Dios les siga bendiciendo mucho. Les amo y ya tengo muchas ganas de verlos de nuevo. Espero que todo vaya bien y que nuestra fecha tentativa se convierta en nuestra fecha definitiva. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Si necesitan contactarme, por favor háganlo a través de mensaje privado aquí en Facebook. Puede hacerlo a través de mi número de teléfono o a través de correo electrónico. Gracias nuevamente por estar conmigo. Que Dios los bendiga mucho. Feliz resto de su semana.